¿Qué tal, muchachos? Vamos a resolver este problema y como yo sé lo que me avecina, lo que se me viene, lo que voy a confrontar, entonces voy a hacer algo aquí. Pero antes de hacerlo, voy a identificar esta integral como simplemente y. Ahora, entonces, y va a ser igual al operador integral de 2 más, miren, logaritmo natural al cuadrado de x es igual que yo diga logaritmo natural de x elevado al cuadrado. No vayan a aplicar la propiedad de los logaritmos aquí. ¿Saben por qué? Porque este exponente está en toda la función. Para aplicar la propiedad de los logaritmos, el exponente debe estar en el argumento. Y aquí el argumento es x. Muy bien, entonces logaritmo cuadrado de x es igual que yo lo exprese como logaritmo de x elevado a la 2. Muy bien, entonces aquí vamos a seguir procesando, vamos a seguir desarrollando. Recuerden que esto está multiplicando al, bueno, va a estar multiplicando el diferencial, pero aquí voy a hacer algo. Miren, 2 más logaritmo de x al cuadrado lo voy a dividir solamente entre 1 menos logaritmo natural de x. Y aquí, muchachos, es igual que yo diga multiplicándolo o que yo lo exprese de esta forma. Lo voy a multiplicar por este cociente. Sería diferencial de x entre esa variable x que tenemos de primero. Ahora lo coloco de esta forma, lo expreso así. Es igual, es lo mismo, es equivalente. Porque esto se refiere a multiplicar fracciones. Entonces, en una multiplicación de fracciones simplemente se desarrolla de una forma lineal, ¿verdad? 2 más logaritmo de x al cuadrado por dx sería lo que tenemos aquí arriba. Y aquí abajo, 1 menos logaritmo de x por x en forma lineal. Recuerden, cuando hay fracción, hay que multiplicar fracciones, se realiza en forma lineal. Entonces, x por 1 menos logaritmo natural de x sería x por 1 menos logaritmo natural de x. Y no se altera en nada. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, vámonos aquí al denominador. En el denominador, escúchese bien, y vamos a ver el elemento más largo. El elemento más largo a distancia, trato de decir. Aquí x es corto, pero 1 menos logaritmo de x es largo. Así que vamos a llamar o hacer un cambio de variables aquí en 1 menos logaritmo natural de x. Bueno, vamos a usar la variable u. Entonces, u es igual a 1 menos logaritmo natural de x. Bien, aquí ya tengo mi cambio de variable que lo estoy llevando a cabo. U igual, entonces repito, a 1 menos logaritmo natural de x. Sí, esto ya se reemplaza, entonces lo puedo reemplazar por u. Todo este elemento, este conglomerado que vemos allí. Pero recuerden que yo lo que necesito es el diferencial de u. Así que ya ustedes saben que el diferencial de u simplemente es la derivada de u con respecto a x multiplicado por el diferencial de x. Ahora nosotros vamos a determinar esa derivada, la derivada de u con respecto a x, para colocarlo aquí en esta estructura. Entonces, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de quién, de 1 menos la derivada con respecto a x de quién, del logaritmo natural de x. Y aquí, la derivada de 1 con respecto a x es 0, porque 1 no tiene nada que ver con la variable x, no hay variación aquí. Entonces la derivada de 1 con respecto a x es 0. Nos quedamos entonces aquí con la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x. Aquí sí hay variación. Entonces, ya sabemos nosotros que la derivada con respecto a x de un logaritmo natural sería el inverso
del argumento. O sea, 1 entre el argumento. El argumento que nosotros estamos considerando es x. Entonces 1 entre x multiplicado por la derivada de x, que sería 1. O sea, la derivada del argumento, que sería 1. La derivada de x es 1. Entonces la derivada de u con respecto a x va a ser igual a ¿quién? 1 por 1, 1 entre x, por el menos que está aquí, sería menos 1 sobre x. Aquí tengo la derivada de u con respecto a x y ya está apta para sustituirla aquí en esta estructura. Entonces aquí tenemos que el diferencial de u es igual a la derivada de u con respecto a x, que sería menos 1 sobre x por el diferencial de x. Muy bien, aquí ya tenemos esa relación diferencial. Pero entonces ese menos lo voy a pasar al otro lado. Me quedaría entonces menos de u, o sea, menos diferencial de u va a ser igual a 1 entre x por dx, que es lo mismo decir diferencial de x entre x. Porque aquí hay un 1, entonces una multiplicación de fracciones es lineal. Entonces dx por 1 de x por 1 x, y entonces nos quedaría de esta forma. Ahora vámonos aquí al integrando de esta función que nosotros hemos acomodado, la hemos despiezado de esta forma, y nos damos cuenta que, miren, dx entre x, aquí lo tengo, dx entre x equivale a menos de u. Entonces ya estamos listos para reemplazarlo. Miren, dx entre x es equivalente a menos de u, menos diferencial de u. Menos de u es dx entre x. Aquí nos damos cuenta que 1 menos logaritmo natural de x es u. Porque allí fue donde apliqué el cambio de variables. 1 menos logaritmo natural de x es u. Y aquí, en logaritmo natural de x, aquí en esta base, esta es la base y este es el exponente, en esta base, nosotros vamos a determinar o vamos a obtener aquí el equivalente de logaritmo de x. Vamos a buscar ese equivalente a partir del cambio de variable. Repito, a partir del cambio de variable vamos a buscar el equivalente del logaritmo natural de x. Entonces, despejando en el cambio de variables el logaritmo natural de x, entonces aquí nos quedaría, miren, vamos a despejar logaritmo natural de x a partir del cambio de variable. Entonces aquí nos quedaría de esta forma. Despejando, repito, al logaritmo natural de x aquí. Aquí el logaritmo natural de x está negativo, pasa para el otro lado positivo, sería logaritmo de x igual, ese 1 se queda allí, u está positivo, pasa negativo. Entonces, logaritmo natural de x es igual a 1 menos u. Aquí tenemos logaritmo natural de x, entonces es 1 menos u. Ahora, logaritmo natural de x lo voy a reemplazar por ¿qué? Por 1 menos u. Muy bien, entonces nosotros vamos a sustituir, vamos a reemplazar todo lo que está en rojito. Bien, entonces nos va a quedar así, de esta forma. Seguimos con el desarrollo y tenemos que y va a ser igual al operador integral de ¿quién? Miren, 2 más esta base de logaritmo natural de x se convierte entonces en una nueva base que sería 1 menos u, pero el exponente prevalece, el exponente es 2. Esto multiplicando, bueno, a lo que vamos a tener aquí, que sería, miren, menos de u. Dx entre x es menos de u, que multiplica a menos de u entre 1 menos logaritmo natural de x, que es u. Muy bien, entonces nosotros vamos a desarrollar simplemente. Ahora, aquí podemos hacer algo. Entonces nos quedaría el operador integral. Lo que vamos a hacer es resolver lo que tenemos pendiente aquí, que sería 1 menos u al cuadrado. Pero primero colocamos este 2 que está aquí. Ahora dice más. Entonces 1 menos u al cuadrado sería lo siguiente. Sería, bueno, vamos a colocar un paréntesis, sí, porque esto es lo legal que se debe de hacer. Siempre hay que apartar. Bueno, aunque cuando es positivo aquí, cuando es una suma no afecta, pero si fuera negativo, sí afecta. Entonces vamos a adaptarnos a trabajar así. El desarrollo de 1 menos u al cuadrado
tenemos que apartarlo, así con paréntesis. Entonces, 1 menos u al cuadrado sería el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 1 por u. 2 por 1 por u sería u, más el segundo al cuadrado, que sería u al cuadrado. Todo esto que multiplica a menos diferencial de u entre u. Entonces, y va a ser igual al operador integral. Aquí nos va a quedar así, 2 más 1 al cuadrado es 1, menos 2 por u, más u elevado al cuadrado. Cierro 2 veces, lo multiplicamos por menos de u entre u. Bien, aquí aplicamos la propiedad distributiva, me va a quedar así, integral de ¿quién? De 2, más por más 1, aquí hay un 1 se supone, que multiplica todo este conglomerado, más por más, 1 por 1, 1, más por menos, menos, 2u por 1 es 2u, más por más, 1 por u cuadrado, o u cuadrado por 1, es igual decirlo, sería u al cuadrado, por menos de u, entre u. Ahora, agrupamos lo que tengamos que agrupar, nos quedaría que la integral, ¿de quién? A ver, 2 más 1 es 3, menos 2u más u al cuadrado, que multiplica ¿a quién? Que multiplica a menos 1, esto es lo mismo decir menos de u, es menos 1 por du. Y como menos 1 está multiplicando, a du lo podemos sacar fuera del operador integral, dividido entre u. Entonces, y va a ser igual a ¿quién? A menos 1, menos 1 que sale fuera del operador. Y aquí multiplicamos a 3 menos 2u más u cuadrado por el diferencial de u entre u. Ahora lo que vamos a hacer es separar las integrales. Pero eso sí, tomando en cuenta que ese menos está afectando a toda la separación de las integrales. Entonces aquí vamos a continuar con el proceso. Me quedaría de esta forma. Y va a ser igual. Miren lo que voy a hacer. Menos, ese menos lo coloco allí. Abro un paréntesis general. Y externamente al paréntesis adiciono la constante arbitraria c. Porque voy a integrar aquí. Ahora, aquí me quedaría integral de 3 por du entre u menos. Miren, voy separando. Menos integral de 2u por du entre u, más la integral de u cuadrado de u entre u. Muy bien, vamos a resolver eso. Recuerden que estoy determinando esta integral que tenemos allí. Seguimos. Aquí me quedaría que i va a ser igual menos, que perjudica a todo lo que está aquí. Luego, y por último, adicionamos c, que es la constante arbitraria o constante de integración. Este 3 sale fuera de este operador. Nos quedaría integral de du entre u, menos u entre u es 1, por 2 es 2 y ese 2 sale fuera, me quedaría solamente diferencial de u, más u al cuadrado es igual que yo diga u por du entre u entre u es 1, y aquí me quedaría que menos, que multiplica 3, muchachos, integral de du entre u sería logaritmo natural del valor absoluto de u, o sea, del argumento u. Sería entonces, como le dije, logaritmo natural del valor absoluto de u. Menos 2. El integral o el operador integral del diferencial de un argumento sería el mismo argumento, que sería entonces u, más la integral de ¿quién? Aquí me quedaría u de u. U de u, cierro, más c. Ahora, y va a ser igual menos, que multiplica 3 por logaritmo natural del valor absoluto de u, menos 2u, ya, aquí más, el operador integral de u por du sería u al cuadrado entre 2, cierro el paréntesis, más c. Ahora vamos a devolver el cambio. Pero antes de devolver nosotros el cambio, podemos hacer un arreglo aquí. Podemos ver esto de en otro panorama. Miren esto. Y va a ser igual. Primero coloco C. También lo puedo hacer, porque C está positivo. Coloco C. Luego digo menos 3 por el logaritmo del valor absoluto de u. Ahora sí, voy a devolver el cambio. Bueno, vamos a colocarlo aquí para no confundirlo. Menos 2u más u cuadrado entre 2. Y va a ser igual
a c menos 3 por logaritmo natural del valor absoluto de u. ¿Quién es u? A ver, vamos a ver quién es u. Entonces, recuerden que hemos llamado u a 1 menos logaritmo natural de x. Entonces coloco aquí 1 menos logaritmo natural de x. Menos 2 por u. ¿Quién es u? U sería 1 menos logaritmo natural de x. Recuerden, estoy devolviendo el cambio de variables. U igual 1 menos logaritmo natural de x. Esto lo puedo ver como un medio que multiplica a una base que está elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis. Y aquí en esta base coloco lo que es u. Entonces u es, u es 1 menos logaritmo natural de x. 1 menos logaritmo natural de x. Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora, si ustedes quieren seguir acomodando, organizando, lo pueden hacer. Resuelven aquí 1 menos logaritmo de x al cuadrado, si quieren hacerlo. Y aquí también aplicar la distributiva. Y aquí sí pueden aplicar las propiedades logarítmicas. Este 3 que está multiplicando, este 3 se monta, vamos a decirlo así, se monta en el argumento de este logaritmo. Recuerden que el argumento de este logaritmo es 1 menos logaritmo natural de x. Bien, entonces me quedaría de esa forma. A ver, ustedes lo pueden seguir desarrollando, no hay ningún problema. Entonces, pero yo llegaría hasta aquí. Bueno, puedo hacer aquí algo. Miren, este menos, aplico la propiedad distributiva y digo que i va a ser igual a c, menos por más menos, 3 logaritmo del valor absoluto de 1 menos logaritmo de x, menos por menos más, 2 por 1 menos logaritmo natural de x, menos por más menos, 1 medio por 1 menos logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Entonces, repito, si ustedes quieren seguir, prosiguen solamente. Aquí aplican otra vez la propiedad distributiva. Y entonces pueden seguir con el desarrollo. Entonces aquí me quedaría i va a ser igual a c. Aquí quedaría menos 3 por logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de x. Más por más, 2 por 1, 2, más por menos, 2 logaritmo natural de x, menos 1 medio que multiplica a 1 al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si quieren lo pueden seguir. Entonces recuerden que aquí las constantes luego lo van a tener que agrupar. Y entonces les va a quedar de esta forma. Miren, aquí puedo decir que i va a ser igual a c. Y aquí me quedaría menos 3 por logaritmo del valor absoluto de 1 menos logaritmo natural de x. Aquí me queda más 2 menos 2 logaritmo natural de x. Aquí aplico la propiedad distributiva, me quedaría menos por más menos, 1 medio por 1, 1 medio, menos por menos es más, 1 medio por 2, ya 2 entre 2 es 1, por logaritmo de x, menos, menos por más es menos, 1 medio por logaritmo natural al cuadrado de x. Bien, ya me viene quedando de esta forma, así estructurado. Ahora vamos a resolver aquí. Miren, aquí tengo constantes. 2 menos 1 medio. Ya aquí yo lo que estoy es simplificando ya al mínimo. Ya, pues ya. Bueno, al máximo me refiero. Estamos ya simplificando al máximo. Entonces, aquí me quedaría. Miren, 2 y menos 1 medio son constantes. No poseen variables. Así que lo puedo acompañar con c. Digo, c más 2 menos 1 medio, y luego digo, aquí coloco menos 3 logaritmo de 1 menos logaritmo de x, menos 2 logaritmo de x,
allá, miren, menos 2 logaritmo de x más logaritmo de x los puedo agrupar. Me quedaría entonces menos solamente, menos. A ver, menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, menos logaritmo de x solamente. Y aquí menos 1/2 del logaritmo cuadrado de x. Muchachos, aquí lo que podemos hacer es algo. C más 2 menos 1/2 sigue dando una constante. Entonces, aquí ya la constante lo puedo poner así con unos adornitos aquí, para diferenciarla de esta C. Entonces, repito, C más 2 menos 1/2, C más 2 sigue siendo una constante. Y esa constante menos 1/2 sigue siendo otra constante. Entonces, vamos a llamar a C más 2 menos 1/2 una sola constante general, llamada de esta forma, C abreviada de esta manera. Y aquí quedaría menos 3 por logaritmo de 1 menos logaritmo de x, menos logaritmo de x, menos 1/2 logaritmo cuadrado de la variable en uso, la variable x. Bueno, y aquí ustedes también pueden seguir simplificando. Decimos, bueno, pueden seguir aplicando las propiedades de los logaritmos. Entonces aquí te quedaría, a ver, pueden sacar factor común, menos, sacan el factor común menos, entonces te quedaría de esta forma, 3 logaritmo de 1 menos logaritmo de x, más logaritmo de x, más 1/2 por logaritmo cuadrado de x. Miren, te quedaría de esta forma. Corroboramos, miren, menos por más menos, menos por más menos, y menos por más es menos. Está bien entonces. Entonces, y va a ser igual a c menos, y me quedaría, bueno, aquí, a ver, saqué el factor común menos 1, me queda de esta forma, y aquí digo logaritmo de 1 menos logaritmo de x elevado a la 3, aplicando las propiedades. Porque 3 está multiplicando, entonces 3 ya ahora sería el exponente de este argumento. Más logaritmo natural de x, más 1/2 por logaritmo cuadrado de x. Y aquí entonces iba a ser igual a esta constante arbitraria, menos, aquí aplicamos propiedades también, las propiedades de los logaritmos, aquí también sería un valor absoluto. La propiedad de los logaritmos la volvemos a aplicar, sería un solo logaritmo que multiplica ¿a quién? Al producto de ellos, ¿verdad? Sería entonces x por 1 menos logaritmo de x elevado al cubo, así como está. Así, x que multiplica a 1 menos logaritmo natural de x elevado a la 3, quise decir. Bien, entonces, y aparte colocamos más 1/2 por logaritmo cuadrado de x. Bueno, y bueno, hasta aquí lo podemos dejar, aunque lo podría seguir, pero ya lo dejamos. Con esto quise decirles, he querido demostrarles que sí se puede simplificar al máximo. Bien, muchachos, lo dejamos hasta aquí, y esta sería una solución de la integral que tenemos allí. Bueno, entonces nos veríamos en otra ocasión. Chao, hasta luego, cuídense.